Buenos días, profesora. Nuestro grupo está conformado por Constanza Nahuel, Ayereno Paso, Fabiana Paredes, Ángelo Rivera y quien le habla, Tamara Edo. En esta presentación vamos a explicar una técnica muy utilizada tanto en investigación como en el diagnóstico clínico, la inmunohistoquímica, también conocida por sus siglas como IHQ. La inmunohistoquímica es una técnica que se basa en la afinidad específica entre un anticuerpo y un antígeno, por lo que se refiere a que un antígeno es cualquier sustancia que el organismo reconoce como extraña, como una proteína de un virus o una célula tumoral. Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmune que se unen específicamente a estos antígenos. En esta técnica usamos esa unión a nuestro favor. Marcamos al anticuerpo con una enzima para que al unirse al antígeno genere una coloración visible en el tejido. Esto permite que, al observar la muestra bajo un microscopio, podamos ver exactamente dónde está presente una proteína en particular dentro de una célula o tejido. Por ejemplo, si queremos saber si hay proteínas del virus de la fiebre amarilla en un hígado, la inmunohistoquímica nos muestra una tinción marrón donde está presente este antígeno. Esta técnica es parte de la rutina de los laboratorios de anatomía patológica y han transformado la forma en que se diagnostican muchas enfermedades, sobre todo en oncología. Por otro lado, existen dos técnicas principales que utilizan anticuerpos para identificar y localizar antígenos en tejidos o células. La detección cromogénica o enzimática, donde se usa una enzima como la peroxidasa. Esta reacciona con un sustrato y forma un producto de color visible. Y la detección fluorescente a través de fluorocromos. En este caso, el anticuerpo lleva un fluoroforo y observa bajo microscopía la fluorescencia. Pero nosotros le vamos a hablar sobre el método de la inmunohistoquímica, y por ende nos pareció importante destacar aquella diferencia entre la detección cromogénica y la fluorescente, ya que esta última suele ser confundida con una inmunohistoquímica, porque ambas técnicas utilizan anticuerpos para identificar. Sin embargo, la diferencia clave radica en cómo se visualiza la señal. La inmunohistoquímica o cromogénica utiliza enzimas que producen reacción de color, mientras que la detección por fluorocromos utiliza moléculas fluorescentes que emiten luz cuando se excitan con longitudes de onda específicas. Además, la técnica cromogénica es más usada en hospitales porque no necesita de equipos complejos y permite conservar las muestras por años. Ahora vamos a profundizar un poco más en los principios básicos que hacen posible esta técnica. Primero, existen dos tipos principales de anticuerpos, los cuales serían los policlonales y los monoclonales. Los policlonales se producen a partir de varios linfocitos B, por lo que pueden reconocer múltiples epítopos distintos de un mismo antígeno. Por otro lado, los monoclonales provienen de un solo clon del linfocito B, por lo cual reconocen un único epítopo, lo cual los hace muy específicos. Ambos se utilizan en la inmunohistoquímica y la elección depende del objetivo de estudio. Si se necesita más sensibilidad, se puede optar por policlonales, y si se busca más precisión, como en caso de algún cáncer, se prefieren los monoclonales. Ahora veremos el procedimiento paso a paso de una inmunohistoquímica en base al siguiente esquema. Primero, podemos ver aquí que hay un organismo del cual vamos a recolectar el tejido en cuestión. Luego comienza oficialmente el procedimiento de la técnica, con el proceso de fijación, que es donde se preservará el tejido con parafina. Luego, pasamos por el seccionamiento de tejido y la sección de montaje en un portaobjetos. Luego, pasamos a la desparafinación y rehidratación. Aquí es donde se eliminan los restos de parafina y se repite al menos 2 veces este proceso. Y la rehidratación de la muestra se hace en base a la batería de alcoholes decreciente, como podemos ver aquí en nuestro ejemplo, que va de 100% alcohol a 95% alcohol, al 80% alcohol y luego al 60% alcohol. Aunque los porcentajes que se utilizan dependerán exclusivamente de quien esté llevando a cabo el experimento. Luego procederemos a la recuperación del antígeno, que se da si es que no hay una inmunomarca, es decir, si es que en la fijación se escondieron los epítopos, y para ello se aplicará calor o enzimas para exponer la inmunomarca. Luego pasamos a la parte de bloqueo,
que es donde se tapan los sitios inespecíficos para evitar que el anticuerpo se una por error a una proteína exógena, lo que quiere decir que es una proteína de origen externo, y así evitar arrojar una inmunomarca errónea. Luego pasamos a la incubación del anticuerpo primario y la incubación del anticuerpo secundario. Esto va a depender de si la técnica que utilizaremos va a ser del tipo directa o indirecta. En este caso, está representada la del tipo indirecta, la cual consiste en la utilización de dos anticuerpos, un anticuerpo primario que se une al antígeno de interés y un anticuerpo secundario marcado que se une al anticuerpo primario. Esta estrategia, a diferencia de la técnica del tipo directa, permite amplificar la señal y facilitar la detección del antígeno, por ende es más utilizada comúnmente. Luego procederemos a la última parte del procedimiento de la técnica, la cual consiste en la tinción y visualización de la inmunomarca. Siguiendo nuestro ejemplo, en este caso se utilizará una solución de cromógeno de AB contra tinción con hematoxilina para lograr revelar el color de la inmunomarca y así finalmente lograr observar la imagen a través de un microscopio. Dicho esto último, debemos resaltar los distintos tipos de tinción de contraste que podemos llegar a necesitar según la zona del antígeno que buscamos. Esto lo explicaremos en la siguiente diapositiva. Uno de los aspectos más importantes de esta técnica es que no solo muestra si un antígeno está presente, sino también dónde y cuándo hay. Por ejemplo, en una muestra de cáncer podemos ver si la proteína está en la membrana, en el núcleo o en el citoplasma de la célula. Eso se llama patrón de tinción y da información clínica muy valiosa. Pasemos ahora a las aplicaciones clínicas. La inmunohistoquímica se usa para detectar enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla, en donde se observa la proteína viral en los hepatocitos. La hepatitis B, se detectan los antígenos del virus en el hígado. Leishmaniasis, se visualizan formas amastigotas del parásito en el tejido. En todos estos casos, la inmunohistoquímica permite confirmar el diagnóstico cuando otros métodos tal vez no sean tan suficientes. Pero sin duda, el mayor impacto lo vemos en el diagnóstico del cáncer, sobre todo en cáncer de mama. Gracias a la inmunohistoquímica podemos saber si un tumor expresa receptores de estrógeno, receptores de progesterona o HER2. Según la combinación que esté presente, el tumor se clasificará en uno de los 4 subtipos moleculares, y eso define el tratamiento más eficaz. Por ejemplo, si se tratara de HER2 positivo, se puede usar el tratamiento de trastuzumab. Hay marcadores como Ki67 que indican la tasa de proliferación celular. Un índice alto de Ki67 significa que el tumor crece rápidamente, lo cual es clave para determinar si necesita un tratamiento agresivo. La importancia de la inmunohistoquímica para el cuerpo humano y la medicina. Esta técnica nos permite diagnosticar enfermedades de forma precisa, entender mejor los mecanismos moleculares de las enfermedades, aplicar tratamientos personalizados según las características del paciente, subclasificar tumores para mejorar el pronóstico y detectar agentes infecciosos directamente en el tejido. Y es importante recalcar que esta técnica no reemplaza a otras, pero complementa la histología tradicional, en que la hematoxilina con la eosina se pueden observar estructuras celulares, pero con la inmunohistoquímica se pueden observar funciones específicas, como si la célula produciera cierta proteína o como si estuviera activada inmunológicamente. Además, en investigación médica, la inmunohistoquímica ayuda a estudiar proteínas claves en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes o incluso cardiovasculares. Permite correlacionar hallazgos clínicos con alteraciones moleculares directamente en el tejido. Como grupo, creemos que la inmunohistoquímica seguirá siendo una herramienta clave en el futuro, sobre todo a medida que avance la medicina personalizada, la bioinformática y la inteligencia artificial en el análisis de imágenes de tejido. Y con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos haber explicado con claridad la técnica de la inmunohistoquímica y su impacto clínico y científico. Aquí están disponibles las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este trabajo, por si desea revisarlas.